tiempo de estudio que tenemos delante de ti. Te pedimos, Yeshua, que así como tú eres nuestro maestro, Señor, que tú nos enseñes, mi Dios. Queremos escudriñar tus escrituras, porque en ellas tendremos la vida eterna, Padre. Tú nos las estás ofreciendo, pero necesitamos, Señor, que tú nos las expliques, que tú nos ayudes a comprender, Señor, tus mandamientos para poderlos así guardar. Ayúdanos a guardar, Señor, tus mandamientos en nuestras mentes y en nuestro corazón, para poder así aplicarlas, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y es un capítulo que habla de la mujer samaritana, el famoso capítulo que habla de la mujer samaritana. Este encuentro en el que el Señor dice la Escritura que tenía necesidad de pasar por Samaria. Así es de que vamos a ver por qué razón tuvo que haber pasado por Samaria y qué es y cuál es el propósito de esta visita y este encuentro que tiene con la mujer samaritana. Acompáñenme sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, regresó a Galilea, al lugar de las bodas de Caná. Recordarán que en el capítulo 2 vimos las bodas de Caná y todo el simbolismo profético de los eventos que ocurrieron ahí, en donde Yeshua hizo su primer señal de milagros. La primera señal de restauración, en donde convirtió el agua en vino nuevo. Versículo 5, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, vamos a hacer un poquito de reflexión, un poquito de historia relacionada con este lugar. Los samaritanos eran una mezcla, fueron el resultado de una mezcla de los hebreos, que comprendían las 10 tribus del norte, con personas de otras nacionalidades, extranjeros. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en la Biblia, nosotros mismos ahí en capítulo 2 del segundo libro de Reyes, capítulo 17 del segundo libro de Reyes, a partir del versículo 24. Por favor, acompáñenme sus Biblias al capítulo 2 de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. A partir del versículo 24, vamos a leer del 24 al 41. Brevemente, recordemos, ya habíamos explicado anteriormente que una de las razones por las cuales el reino se dividió, el reino de Israel, las 12 tribus que reinó el rey David, se dividió, fue porque su hijo Salomón, el rey Salomón, transgredió, se relacionó, hizo alianza con otras naciones a través del matrimonio, se casó con muchas mujeres extranjeras. Y no solo eso, sino que esto le trajo como consecuencia adquirir cultos ajenos, cultos idolátricos, incluso llegando al grado de quemar sus propios hijos, permitir que por parte de sus esposas llevan a cabo todos estos cultos paganos, idolátricos, pasando a sus hijos por fuego. Fue tal la transgresión de Salomón que el Señor le anunció que su reino sería dividido no en su tiempo, sino en su tiempo de su hijo. Y es así como sucede. Así es de que una de las razones por las cuales se divide el reino es porque 10 tribus
se van hacia el norte, es precisamente por los altos impuestos que tenía Salomón y que su hijo continuaba manteniendo, a pesar de que estos impuestos habían sido establecidos para la construcción del templo. Ya había sido construido el templo, ya se había dedicado, etcétera, y le suplicaron al rey, a su hijo de Salomón, que bajara los impuestos, pero al no querer hubo ahí una división y entonces se van hacia el norte y crean otra capital en el mismo Israel. Es decir, en Israel había dos capitales, la Jerusalén, establecida por el Señor, y Samaria, que es en el norte. Y me están avisando que no hay imagen. Oh, perdón. Es razón, es verdad. No había imagen, pero aquí estamos. Una disculpa, amigos. Sí, sí, está bien. Y les decía que este asunto, este aspecto y bueno, a consecuencia de esta división y esta segunda capital que crearon en el norte, tuvieron otro rey, destinaron otro rey y establecieron un nuevo culto, nuevas fiestas y otro sacerdocio, en fin, totalmente en la transgresión de la Torá. Y hubo un juicio por parte del Señor. El juicio consistió en dispersar a estas 10 tribus entre las naciones del mundo. El Señor envió al imperio asirio para ser conquistados. Pero vamos a leer a partir del versículo 24, por favor, del 24 al 41. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benón, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nidhas y a Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al Señor, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos, y ley, y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos,
No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así es de que esta mezcla, como vemos, con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses, sus prácticas idolátricas, y esas gentes guardaban los cultos a todos estos dioses ajenos, al mismo tiempo que trataban de guardar el culto al Dios de Israel. Y bueno, pues esto definitivamente es imposible. A Dios no le agrada esto. Un culto de esa manera al Dios de Israel simple y sencillamente no es posible. Posteriormente, cuando el pueblo judío regresó del cautiverio de Babilonia, ya siglos después, estamos hablando de que este momento, cuando son dispersados a las naciones los israelitas del norte, ocurrió en el año 722 antes de Yeshua. Y posteriormente, ya cuando el pueblo judío es liberado del pueblo del imperio babilónico, en el año 586 antes de Yeshua, después es liberado y comenzaron a construir el templo y la ciudad de Jerusalén. Los habitantes de Samaria se oponen a esta obra. De estos de los que estamos hablando, se opusieron a que se construyera el templo. Y esto también históricamente está redactado en el capítulo 4 de Esdras. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 4 de Esdras. Y vamos a leer todo el capítulo, por favor. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estamos hablando aquí, se está citando este momento que leímos en segundo libro de Reyes. ¿Okay? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Yud-Heh-Vavheh, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Permítame añadir nada más ahí en el versículo 3. Ciro, rey de Persia, fue quien liberó al pueblo judío, es quien conquista a los babilonios. Y de hecho esta profecía de Ciro nosotros la vemos en la profecía de Isaías. A partir del capítulo 45 nosotros leemos cómo es que el Señor habla de Ciro como un ungido que él envía precisamente para liberar del cautiverio al pueblo judío de Babilonia. Entonces a este evento, de este Ciro se está hablando. Versículo 4. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Estamos hablando de que estas gentes que habitaron la tierra del norte intimidaron al pueblo judío. Dijeron no construyan el templo, y con ese propósito Ciro los liberó. Okay. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates,
Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos a los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech y de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de sus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de los tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ok, muchas gracias, hija. Como nos damos cuenta, esta es una de las razones más importantes por las cuales el pueblo judío siempre odió a todas aquellas personas que fueron, todo ese pueblo que fue asentado en el norte de Israel. Entonces es una razón de peso, porque fueron quienes se opusieron a la reconstrucción del templo. O sea, no solamente porque ellos tenían sus prácticas idolátricas, continuaban con toda su idolatría, sino además porque los consideraban opositores, o los consideraban o fueron opositores, sus ancestros, del pueblo judío para construir el segundo templo de Jerusalén. Entonces esto es importante. Así que el odio que el pueblo judío siempre ha tenido en contra de los samaritanos tiene pues esta justificación. A los ojos de los hombres podremos verlo como justificado y con cierta razón. Sin embargo, a la luz de la restauración de todas las cosas, Yeshua vino a enseñar lo contrario. Y esto es lo más sorprendente. Lejos del odio a los samaritanos, la necesidad de Yeshua de ir a Samaria se justifica por la obra de restauración en el pueblo que perdió su identidad, los samaritanos, y que dejó de ser pueblo.
pero que ahora en el mismo lugar en donde se les dijo lo ami, pueblo no mío, de acuerdo a la profecía de Oseas, ahora Yeshua les traería el mensaje de Dios anunciado por el profeta Oseas, y les anunciaría que el tiempo de la restauración había comenzado. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, es decir, ahí mismo, en Samaria, se les diría, sois hijos del Dios viviente. Así es de que este preámbulo, este pequeño introducción, es importante que entonces nosotros lo visualicemos, lo tengamos pendiente para entender claramente y no con fantasía la conversación que Yeshua está teniendo con la mujer samaritana. El propósito de esta conversación es muy importante, porque esta samaritana nos está representando a todos que estábamos sin el Dios de Israel. Entonces, verso 5, continuamos ahí en Juan 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sicar, bien podría tratarse de Siquem. En los estudios de Génesis hemos visto previamente que Jacob llegó a Siquem, ahí se estableció y fue donde llevó a cabo una matanza a sus hijos de Jacob por la transgresión, por la humillación que hicieron en contra de Dina, la hermana de la hija de Jacob. Así es de que podría tratarse, es una posibilidad porque se habla de José y se habla de Jacob. Así es de que, y en este lugar estuvieron, por eso es una posibilidad. Dice el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿A qué hora es la hora sexta? Las 12 del día. Que fue justamente, de acuerdo a los evangelios, es que la hora en que Yeshua fue puesto en la cruz, de la hora sexta a la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Estamos hablando de las 12 del día, la hora en la que el sol está en su punto más álgido. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ya se dan cuenta por qué entonces la extrañeza de esta mujer. Se odiaban. De hecho, el pueblo judío odiaba a los samaritanos. Entonces por eso le dice, ¿cómo tú, siendo judío? Ya entendemos un poco mejor la razón de esta pregunta. Me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí está confirmando esto. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así de que hay que entender esta expresión de Yeshua. ¿Cómo la podríamos nosotros entender? La expresión, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. De acuerdo al contexto histórico, entonces que ya vimos de los samaritanos en relación a los simbolismos hebreos antiguos que Yeshua utiliza en su enseñanza, recordemos que estamos viendo cómo es que Yeshua habló con Nicodemo, le habló del agua, le habló del espíritu, le habló del nuevo nacimiento, en fin, cosas que olvidó o que nunca aprendió Nicodemo. Yeshua, al hablar con la mujer samaritana, igualmente lo hace en dos sentidos, en el sentido material y en un sentido espiritual, ya que, como hemos visto, la forma de enseñanza de Yeshua siempre fue didáctica, utilizando circunstancias simples y comunes cotidianas para proporcionar la enseñanza espiritual.
En ese sentido, Yeshua habló de la necesidad que en realidad tenía el pueblo samaritano. El pueblo samaritano estaba necesitando de esto que traía Yeshua, de esta agua viva. Este pueblo que habitaba en el norte de Israel, por causa de necesitar el agua de vida, que es el conocimiento de Dios. Pero ya no con mezclas. O sea, porque ellos seguramente continuaban con esta mezcla. Ya no con mezclas ni cultos asimilados, sino mediante la fe pura que traía el Hijo de Dios. Así es de que cuando estamos hablando de una fe pura y un culto que no tiene mezclas, ¿por qué hablamos de una mezcla? Porque estamos hablando de cultos establecidos por los hombres. Cultos que en este caso, como hemos leído, bueno, fueron establecidos en honor a otros dioses y que también daban culto al Dios de Israel. Pero nosotros tendríamos que detenernos a pensar aquí, en esta situación. ¿Qué es lo que hace un culto ajeno? ¿Cómo está conformado un culto ajeno al culto de Dios? El culto que nosotros le hacemos a Dios. Siéntate, hijo, por favor. Pues simplemente porque tienen ídolos, ¿no? Bueno, y un poquito más profundamente, no necesariamente con el ídolo. Hoy en día podríamos... Dogmas humanos, dogmas de hombres, pues. Okay. Doctrina de hombres. Así es. Hoy podremos ver religiones que no necesariamente tienen culto, tienen ídolos, imágenes, etcétera, pero rinden un culto ajeno, sí. Un culto que no es el culto establecido por Dios, como la forma en que debíamos de adorarle. Así es de que, como lo hemos visto en otras ocasiones, podemos verlo de la manera más radical, ¿no? Como anteriormente, como vimos la especificación de los dioses a los que adoraban y la forma en cómo le adoraban, incluso hasta quemando a sus hijos. Eso es una forma, pero también hay otras formas más sutiles de llevar a cabo un culto ajeno a Dios. Y lo acabas de decir bien, efectivamente, a través de cultos, a través de los dogmas establecidos por los hombres, dogmas que no fueron establecidos por el Señor a través de su palabra. Esto hace un culto distinto, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de leyes y de mandamientos de hombres, y que en ese sentido se encuentran muchas religiones. Así es de que esto es lo que vino a quitar Yeshua. Esto es justo lo que vino a quitar Yeshua, y ahorita se lo va a decir a esta mujer. Así es de que la idea fue es acabar con estos cultos asimilados. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Está hablando del agua física, el agua del pozo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Por qué habló del agua viva y habló del pozo, esta mujer, cuando realmente las palabras de Yeshua al hablar de agua viva están hablando de algo diferente? Porque, bueno, recordemos que en las escrituras se habla de agua viva en ocasiones como cuando Abraham estaba en el desierto y hizo varios pozos y descubrieron aguas vivas, dice la escritura. O sea, literalmente tiene que ver con eso, aguas corrientes, aguas que dan vida. Pero aquí Yeshua está hablando de otro tipo de agua viva. Entonces hay que entender esta diferencia. Esta mujer estaba estaba estableciendo una conversación con el Señor, pero en el plano terrenal, en el plano natural. Cuando ya Yeshua había comenzado a hablarle
en un sentido espiritual. Verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? No sabe con quién está hablando, es obvio. Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y fíjate cómo es que le dice a Jacob, dice nuestro padre Jacob. ¿Ya te diste cuenta? Sí, lo reconoces como su padre. Claro. O sea, ellos traían esta enseñanza, lamentablemente con mezclas. Y es justo lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día mucha gente está queriendo regresar al Padre, regresar a Dios, pero lamentablemente la forma en cómo se les está enseñando a hacerlo es a través de mezclas, de un culto distinto, de un culto ajeno, a través de la práctica, de llevar a cabo prácticas de cosas que no fueron establecidas ni por los patriarcas, ni establecidas por Dios a través de su ley, ni mucho menos por Yeshua. Prácticas tradicionales del pueblo judío que crearon ellos igual. Así es de que, como dice el profeta Jeremías, sí, Israel pecó, pero Judá pecó más. Mas la promesa de Dios se mantiene con Judá, pero no por Judá, no por el pueblo, sino porque Dios es fiel y Dios... La promesa que hizo. Exactamente, por la promesa que le hizo a David. Así es de que hay que entender esto, hay que entender que al final de cuentas tanto uno como otro pecaron y dice el profeta Jeremías que Judá regresó al Padre pero fingidamente, dice, es decir, hipócritamente, no lo hizo de corazón, no lo hizo sinceramente. Y parte de esto tiene que ver con que lo hizo a través de sus propias formas. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Y es lo mismo que se le está enseñando a mucha gente hoy en día. A regresar al Padre como lo hizo Judá, como lo está haciendo Judá. Eso es un gravísimo error que no han querido ver, pero el Señor a su tiempo les abrirá los ojos. Porque Él es el Señor quien da la revelación. Una vez más, verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya fue más explícito el Señor. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Sigue hablando en términos naturales esta mujer. O sea, dice, dame de esa agua, Señor, para que ya no venga aquí a sacarla. Ella continúa hablando en términos naturales. Entonces estamos viendo que ella continúa hablando de aguas vivas, pero sin entender a qué se refería Yeshua al hablar del agua viva. A la mujer samaritana le pasó lo mismo que le pasó a Nicodemo, que no sabía de lo que hablaba Yeshua al hablar del nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en este caso la mujer samaritana le dijo a Yeshua que no traía agua con que sacar aguas vivas y que el pozo era hondo. ¿Con qué sacar? Una vasija. Y bueno, y que no podía sacar porque el pozo era hondo. En este caso vemos que la condición de un maestro de Israel, fíjense bien, qué importante es esto. Aquí estamos viendo claramente entonces que la condición de un maestro de Israel, integrante del Sanedrín, como era Nicodemo, se encontraba en la misma condición de ignorancia que esta mujer samaritana, con lo cual Yeshua dejó en evidencia que el propósito de su ministerio estaba dirigido para todo el mundo, incluyendo desde luego al pueblo judío, por supuesto,
que creyera en el Hijo de Dios. La mujer samaritana se refirió a las aguas vivas en el sentido natural, que tiene un propósito práctico de sustento para la vida del hombre. Pero ignoraba el sentido en que Yeshua estaba refiriéndose a las aguas vivas. Aquí un ejemplo de uno y de otro. Acompáñenme, Génesis 26. 17 al 20 dice: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre el pozo de Esek. Pero bueno, estas son las aguas vivas de las que está hablando la mujer samaritana. Ahora, la forma en cómo Yeshua estaba hablando es otra. Por ejemplo, Jeremías 17, versículos 12 y 13. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Si se dan cuenta, están hablando de aguas vivas, pero el contexto es distinto. Conocer al Señor, conocer a Dios es el manantial de aguas vivas. Así es de que en estos dos sentidos nosotros vemos que cómo es que la mujer samaritana estaba hablando en un sentido natural, práctico, y se estaba refiriendo a estas aguas vivas, pero de una forma diferente. No era lo mismo, no estaba hablando de lo mismo que estaba hablando Yeshua. Pero continúa la conversación. Dice verso 16, Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La pregunta es, tú te tienes que dar cuenta, y ahí es aquí es donde te tienes que detener. Si tú ya te das cuenta que Yeshua sabía la condición de esta mujer, ¿por qué él lo expone a propósito? Para que la mujer se diera cuenta de su condición. Exactamente. Para que ella misma se diera cuenta de la condición que tiene de pecado, de estar sin Dios, de decir, porque fíjate cómo se expresó de Jacob, de nuestro padre Jacob, o sea, como una mujer religiosa, pero sin embargo su vida está hecha un desastre. Y entonces el propósito por el cual Yeshua expone el pecado de esta mujer y queda escrito es con el propósito de ver la condición espiritual y material en la que se encuentra mucha gente que está sin el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque entonces significa que están sin Dios y sin pactos. Que no está, aunque digan que adoran, y lo vamos a ver ahorita, cómo esta misma mujer se coloca como una adoradora del Señor, del Dios de Israel. Aunque lo digan, realmente no es así. Si nosotros no ponemos atención y aprendemos esta enseñanza de Yeshua, va a pasar de noche la gran importancia de esa enseñanza. Y en nuestro perjuicio. Estamos hablando de la característica más importante del pueblo samaritano, que era la mezcla en el culto, la mezcla en la forma en cómo adoraban al Señor, que es justo lo que está volviendo a suceder hoy en día. Está volviendo a suceder hoy en día, con tanta mezcla
de judaísmo, con tanta mezcla de religiones. Es una mezcla de cristianismo y judaísmo que ya se hizo un monstruo llamado raíces hebreas, que lamentablemente lo echaron a perder. Sí, con una buena intención, por supuesto, pero no son raíces hebreas, son raíces judías. Es un mesianismo judío. Y sí hay un movimiento mesiánico judío natural, pero de judíos naturales, que rechazaron la religión judía y que creen en el Mesías, en el Hijo de Dios, como el Mesías. Así de que, pero son cosas distintas. Ellos entienden perfectamente, y quizás tengan costumbres, pero una cosa son las costumbres y otra cosa es lo que Yeshua está enseñando aquí, que nos está dejando muy en claro la condición que tenemos que abandonar, una condición de mezcla religiosa, una condición de que no tendríamos que adorar al Señor. Tendríamos ya que cambiar esta situación. Y la decisión está en nosotros, por supuesto. Nadie nos va a obligar. Cada quien tiene esta gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y es así como le dice, efectivamente, has dicho bien, has dicho con verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así de que ese es el propósito de exponer, pero con un ánimo positivo, de restaurar esto que ha sido expuesto y que ha estado mal en las personas, como esta mujer. El pecado de la mujer samaritana en relación a sus maridos y al amante con quien estaba fue dejar testimonio que es ese tipo de personas a las que vino a salvar Yeshua, por otro lado. O sea, no vino solamente a juzgar y a condenar de ninguna manera, sino exponer el pecado de esa mujer. Tiene el propósito de salvarla. Es decir, salvar a todos aquellos que están representando la mujer samaritana. A quienes han adulterado y fornicado espiritualmente, pero para darles el evangelio, para darles el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Anunciarles que el tiempo de la restauración y de abandonar el pecado ya había llegado, ya llegó, ya es el tiempo de abandonar todas esas prácticas y ya es el tiempo de lavar nuestras ropas. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. La mujer le dijo, verso 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, entonces ya comienza a hablarle una vez más acerca de los patriarcas, de sus patriarcas, de ella, de los samaritanos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en ese lugar donde se debe adorar. Aquí nos está remontando a la historia que acabamos de leer en Reyes y en Esdras. Te estás dando cuenta cómo fue educada bajo ese contexto. Unos y otros, tanto judíos como samaritanos, fueron educados en contextos distintos de oposición. Y lo sabían. Entonces, esto, pues, por supuesto que resulta muy, muy interesante, pero ya entendemos el contexto histórico. La mujer samaritana, al decir que sus padres habían adorado en ese monte, pero que los judíos decían que en Jerusalén era desde donde se debía adorar, se supone que estaba hablando del acontecimiento histórico redactado en capítulo 4 de Esdras. El tiempo en que los que se encontraban en el norte de Israel impidieron que los judíos construyeran el templo en Jerusalén. Y con el tiempo ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim, el monte al que se refería esta mujer, ahí en Gerizim.
Ahí fue donde ellos construyeron su propio templo. La característica de los samaritanos en su templo y en su adoración después del tiempo de Esdras fue que aceptaban lo revelado por Moisés, la Torá, pero siempre rechazaron todos los demás libros escritos del Antiguo Testamento. solamente aceptaban. Es una característica de los samaritanos. Solamente aceptaron la Torá. Los libros de los profetas no. Pues imagínate, si los profetas se fueron enviados para dar este mensaje de restauración, no lo recibieron. Entonces, pues por eso se mantuvieron en esta condición. Verso 21. Yeshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en uno, ni en otro. ¿Cómo? Ni en Jerusalén, ni en Gerizim. Las palabras de Yeshua, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoréis al Padre, tiene que ver con la adoración en la dispersión. A eso se refirió Yeshua. El ministerio de Yeshua tuvo como propósito venir por las ovejas perdidas. Así de que al venir por las ovejas perdidas, tiene un propósito. La misión de Yeshua es recuperar el pueblo perdido y darles la identidad que han perdido. Hoy nosotros nos encontramos en otro país. Puedes estar en Argentina, puedes estar en Ecuador, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Italia, puedes estar en cualquier parte del mundo y has recibido este mensaje de restauración, el mensaje de las buenas nuevas. De manera que entonces ese es el propósito. Y una vez que recibes el mensaje de restauración, ¿qué sucede? Comienzas a adorar al Señor, comienzas a adorarle conforme Él lo ha establecido, conforme a su ley, conforme a su instrucción. Ese es el propósito. Acompáñenme a Ezequiel 11, del 14 al 20. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: así ha dicho el Señor Dios: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto: así ha dicho el Señor Dios: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta es una profecía que habla de este tiempo. Habla de estas palabras de Yeshua cuando dijo: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No necesariamente ahí solamente, sino en todas partes del mundo. Hoy tu santuario, tu pequeño santuario, está en tu hogar. ¿Por qué? Porque guardas el nombre y el testimonio de Jesucristo. Ese es tu pequeño santuario, Yeshua, en donde tú estás llevando a cabo un culto conforme a la palabra y la voluntad de Dios.
no conforme a una religión, no conforme a cultos mezclados, ni ordenanzas de hombres, ni mandamientos de hombres, sino conforme a Él le agrada. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí esta expresión bien importante que vamos a analizar, porque esto qué significa. La salvación viene de los judíos. Esta manifestación de Yeshua se ha tratado de apoyar en textos que confirman que a los judíos les fue confiada la ley. Ojo, a los judíos les fue confiada la ley. De hecho, la bendición que Jacob le dio a Judá fue esa. Cuando habla del cetro, habla de una autoridad. Esta autoridad, y habla del legislador, está hablando que a él tendría la ley. Se le daría resguardo a la ley. Le fue confiada a Judá la ley. La ley. Pero la ley no te salva. Ojo, Una vez más, vamos a leer nuevamente el texto más. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoran. Perdón, antes, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, al pueblo judío se le dio la ley, se le confió la ley. Sin embargo, vamos a ver que una cosa es que Dios les haya confiado la ley, y otra cosa es que a ellos se les adjudique la salvación. Son dos cosas distintas. Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Aquí está la responsabilidad que se le dio y que se le confió. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Primero, establece la gran responsabilidad. Pablo establece primero esta gran responsabilidad. Y después viene la llamada de atención y la exhortación. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Y esto lo reclamó Yeshua, que por causa de su tradición dejaban de lado el mandamiento de Dios. Literalmente. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no tienen a Dios, al Dios de Israel, por causa de vosotros. Wow. Duro las palabras de Pablo. O sea, primero les hace ver esta situación de la confianza que Dios les tuvo para darles la ley. Pero él no está hablando de la salvación. Está hablando de esta gran responsabilidad que tuvo Judá para enseñar, para instruir, pero tenían que haber sido ejemplo ellos de todo esto. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión, no te sirve de nada. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Por cuanto está guardando
las ordenanzas de la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, y te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tremendo. Verso 28. Pues no es judío, y aquí vamos a conectar las palabras, tenemos que conectar las palabras de Yeshua. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Fíjate, a pesar de, dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguna de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿para qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no he de decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Imagínate. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos mejores que ellos? Por esta razón, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es de que estas palabras del apóstol Pablo, que están confirmando la enseñanza de Yeshua, viene a darnos un panorama más claro acerca de lo que está hablando realmente Yeshua. Yeshua está hablando de la salvación como tal. Y de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, nos queda muy claro que la ley, por supuesto que es importante. Pero si bien es cierto, al pueblo judío se le confió la ley, no significa que ellos sean los autores de la salvación. Ahora, por otro lado, Yeshua, al decirle a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, fue una referencia a Yeshua mismo, a él. Pues él es de la tribu de Judá, él viene de los judíos, por supuesto que sí. La salvación viene de los judíos. Yeshua viene de los judíos. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Yeshua viene de los judíos. Es lo que le está diciendo a la mujer samaritana. Normalmente se enseña que esa expresión tiene que ver con el hecho de que los judíos son quienes proveerán de la salvación al mundo. Sin embargo, eso sería totalmente contrario al anuncio de los profetas.
y el anuncio del propio ángel que anunció el nacimiento de Yeshua. Mateo 1, del 20 al 25. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, Miriam, tu mujer, porque lo que ella es, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, salvación, significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? De él. Cuando dijo Yeshua mismo, la salvación viene de los judíos, es una referencia a él mismo. Desde antes le está diciendo, el que te habla es él. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y quién es su pueblo? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es justo la enseñanza que le dio a Nicodemo. El nuevo pacto, el nuevo nacimiento, nacido del agua, igual a verdad, del Espíritu de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Aquí lo está confirmando. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, en espíritu y en verdad. Conforme al pacto, conforme al nuevo nacimiento, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjate qué importante es que entendamos entonces de qué está hablando Yeshua cuando se refiere a que la salvación viene de los judíos, cuando Él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque es justo lo que le está diciendo ahorita. Le está confirmando a la mujer. La mujer dijo: sé que ha de venir el Salvador. A eso se refiere. ¿Por qué le dijo eso? Porque ya le acaba de decir Yeshua: la salvación viene de los judíos. Entonces ya le confirma: sé eso, sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el Salvador, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Cosas no muy buenas, obviamente, ¿verdad? ¿No será este el Cristo? Pregunta: ¿no será este el Mesías? Es decir, ¿no será este de quien viene la salvación? Ya nos queda un poco más claro, ¿no? La expresión del Señor cuando dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído algo de comer? Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos. Es decir, vean todos estos samaritanos. Vean todos estos samaritanos. Alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. En este sentido y en este contexto, ¿quiénes fueron los que sembraron? Los profetas.
¿Y quiénes iban a cegar? Sus apóstoles. La comida que tenía que comer Yeshua al hablar de la voluntad de Dios es la siega del campo, es decir, todos aquellos que están destinados para ser salvos por su nombre. Por eso, el salario del que habla Yeshua para aquel que siega no es una referencia a dinero, que no echen a perder este mensaje hermoso de salvación. No tiene que ver con dinero, ni con tus ofrendas, ni diezmos, ni nada que ver con eso. Claro que no. Es en el mismo contexto lo está diciendo el Señor. En el verso 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Creo que está claro, ¿no? Claro. Verso 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. Y fíjense que esto es importante, estas palabras de la mujer cuando dijo, me ha dicho todo lo que he hecho. Lo que realmente se está expresando aquí en todo este contexto de la historia es, me ha dicho todo lo que hicieron nuestros patriarcas, todos nuestros padres, como ella misma lo dijo. Hablando de los padres de Samaria, no en relación a Jacob, como ella misma también lo comenta. O sea, me ha dicho todo lo que he pecado. Exactamente, toda la transgresión, todo cuanto ha estado mal, me ha dicho. Y ha venido a restaurar. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más en la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. Aquí está, el Salvador del mundo, el Mesías, de donde viene la salvación. Ellos lo confirmaron. Ellos confirmaron que del Mesías viene la salvación. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea, de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, este hombre expresó su confianza, su fe en Yeshua. Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. En ese mismo momento. Y el hombre creyó la palabra de Yeshua y le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, no vas diciendo tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue a Judea de Galilea. La primera señal que hizo Yeshua fue la señal del vino nuevo, como el inicio del cumplimiento
de todas las profecías acerca de la restauración a cargo del Hijo de Dios. Esta segunda señal, que consistió en haber sanado al hijo del oficial del rey, representó la sanación de los que nos encontrábamos enfermos y sedientos de esta agua viva para la vida eterna. Señor bendito, gracias por tus palabras, por tu enseñanza, Señor, que siempre nos edifica y nos hace comprender que en cada enseñanza que en lo práctico tú nos dabas, también nosotros vemos una enseñanza en lo espiritual, que es justo lo que hace que nuestro espíritu sea edificado y fortalecido conforme pasan los tiempos. Te damos gracias, Señor, porque este mensaje de salvación es lo que restaura precisamente, lo que nos da la esperanza de una vida eterna. Gracias porque esta enseñanza de la mujer samaritana nos hace ver que en ella nos vemos reflejados todos aquellos que estábamos sin ti, sin conocerte verdaderamente, a pesar de decir que creemos en ti y que creemos en tu Hijo, pero con nuestros hechos estábamos muy lejos de manifestar el testimonio de esta gran fe que nos has entregado, Señor. No tenemos nada que pedir sino agradecer, solamente agradecerte, Señor, por esta maravillosa buena nueva que nos diste a partir de que enviaste a tu Hijo. Porque efectivamente la salvación vino de los judíos, porque así fue la voluntad del Señor. Y esta salvación vino para rescatar a todas las ovejas perdidas de Israel que se encuentran en el mundo dispersas. Hoy estamos siendo juntados, reunidos por un mismo culto, todos aquellos que se mantienen en la fidelidad de la enseñanza del Hijo de Dios, que se mantienen en la fidelidad de sus palabras, dejando de lado toda mezcla religiosa, toda mezcla acerca de un culto que no fue para agradarte, Señor. Permite que continuemos siendo depurados de esta mezcla que nos hizo daño, que nos mantuvo alejados de ti, Señor. Porque tú nos recibirás a cualquiera que no se haya purificado a través de este bautizo en el Espíritu de Dios, en tu Espíritu, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias por esta hermosa enseñanza y te rogamos también, Señor, que continúes purificando a tu pueblo, sanando y salvando a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.